Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente, ahora con nuestro nuevo horario, todos los sábados a esta hora, por medio de Canal Antigua. Enfoque está con ustedes. Esta noche vamos a tocar un tema que es de mucha actualidad. Estamos exactamente a 2 semanas de la convocatoria a elecciones generales en el país y vamos a hablar de elecciones a la vista. Vamos a hablar sobre ese tema con Renzo Rosal. Él es analista de incidencia pública de la Universidad Rafael Landívar, es columnista también de la revista Crónica y también ha sido columnista de otros medios de comunicación, analista político. Renzo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que estamos en un momento especialmente interesante para todos los guatemaltecos, pero cuando digo interesante es porque en realidad debemos empezar a preocuparnos por qué es lo que está por venir. Si analizamos, ha habido esa crítica a la campaña electoral anticipada, al abuso de los partidos políticos, etcétera, etcétera, pero ahora nos enfrentamos ya prácticamente al listos en sus marcas y al fuera. ¿Qué podemos esperar para los próximos 4 meses para los guatemaltecos? ¿Qué es lo que nos viene? Esa lluvia de publicidad que vamos a recibir, ¿cómo debe discernirla el guatemalteco, el electorado que se convierte, el guatemalteco que se convierte en electorado? ¿Cómo debe discernirla y cómo debe prepararse para recibirla y poder sacar lo mejor de cada candidato? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la ocasión de estar aquí en tu programa. Diría que aquí este proceso electoral 2015 puede como conjuntar 2 tipos de variables, 2 tipos de rasgos. Unos que son como acumulados, es decir, de la historia política reciente del país. Me refiero a que este es un proceso en donde evidentemente primero van a haber más electores, obviamente. Es el primero que en lo formal vamos a asistir. Ya dejamos totalmente para la historia votar con cédula de vecindad, vamos a votar por primera vez DPI. Full con DPI. Va a haber un proceso en donde obviamente, de acuerdo a cómo está ahora configurada la estructura política del país, el voto rural cada vez es más determinante, el voto rural o local, digamos. Esos son como los factores formales. Pero lo que nos estamos encontrando en esta ocasión es que va a ser un proceso cada vez como más sujeto a la manipulación. Eso tiene que ver con que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido en las últimas semanas cada vez más embates, cada vez más, digamos, elementos que ponen en riesgo inclusive la capacidad de maniobra que el tribunal pueda tener para que pueda hacer una de dos: o un árbitro relativamente, digamos, independiente, objetivo del proceso electoral, o simplemente un organizador de elecciones. Y obviamente los partidos, ese pulso entre partidos y tribunal, dentro de 2 semanas lo vamos a ver con mayor, digamos, más descarnadamente ese pulso que se tiene actualmente. Un segundo elemento que me parece importante es un proceso electoral de 2015 donde va a haber una tendencia más a la judicialización de la política. Es decir, donde va a haber cada vez más, seguramente, cuando lleguemos en unos meses, un par de meses, a procesos de inscripción de candidatos. Ahí seguramente van a haber varios procesos de orden jurídico en donde va a intervenir la Corte Suprema y quien no lo sabe, la Corte de Constitucionalidad, sí, que es algo no necesariamente nuevo, pero que es una tendencia, digamos, cada vez más fuerte. Y un tercer elemento que me parece que esto como que más casi que tragicómico es el tema de que obviamente no encontramos opciones políticas, por lo menos que tengan cierto peso, cierto contenido. O novedad tal vez, ¿verdad? Novedad, por supuesto. Porque todos los candidatos están ya en campaña, o evidentemente no todos, pero la mayoría, los que van en los primeros lugares de las encuestas, están abiertamente en campaña, pero prácticamente están hablando de lo mismo de siempre. Promesas de trabajo, promesas de seguridad, las mismas promesas de siempre. No han empezado las cancioncitas porque seguramente no han contratado a los artistas, pero muy pronto las vamos a ver. Seguro. En resumen, un proceso insípido, un proceso que no tiene, por ejemplo, hace 4 años nos encontramos con un factor que le dio como cierto elemento ahí, que fue sí o no a la candidatura de Sandra Torres. Y eso se convirtió como en un caballito de batalla, que aunque finalmente se dio que no, pero eso le permitió darle un ingrediente, digamos, más o menos singular. De esa naturaleza hoy por hoy no encontramos en Guatemala. Estamos hablando de propuestas absolutamente, digamos, absurdas, fuera de sentido. Además está la tendencia de querer ver que ya estamos llegando a una bipolaridad, es decir, casi que la opción es, o mejor dicho, entre 3, Patriota, Líder o la UNE, con lo cual invisibilizamos a los demás. Pero tampoco esos 3 están encarnando ninguna situación de cambio. Y también, digamos, a eso se suma el escenario de conflictividad que tenemos como país, no necesariamente electoral, sino una conflictividad que se demuestra con muchas tensiones a nivel local, cómo hoy se están enfrentando candidatos,
como hemos visto que cada 4 años más, por ejemplo, los candidatos a alcaldes termina siendo esa porción de la política muy competitiva y por lo tanto iniciamos este proceso electoral 2015 ya con algunos candidatos a alcaldes que fueron asesinados o sufrieron atentados, lo cual nos dice que va a haber un proceso de mucho tensionamiento. Eso también lo que da como resultado, que ya lo discutimos en algún programa anterior, es una tendencia probablemente marcada del antivoto o el tema de las tendencias del voto en nulo, eso que también podría dar como resultado que este proceso 2015 pudiera ser el primero, después de varios donde hemos tenido una participación hacia la alza, digamos, en crecimiento, ahora podríamos encontrarnos en un proceso donde se frene esa participación electoral y comience un poco a decaer. Renzo, ustedes esta semana, precisamente el pasado lunes, hicieron la presentación de un estudio donde plantean cuál es un poco la problemática de los guatemaltecos de cara a las elecciones y de cara a los procesos democráticos. Si mal no recuerdo, uno de los temas sobre los cuales se pone como quien dice el dedo en la llaga es que ese idealismo de la democracia se está diluyendo, se está perdiendo en Guatemala, precisamente por el desgaste que tiene el sistema de partidos políticos en Guatemala. Absolutamente. Y eso tiene que ver, te refieres al estudio sobre cultura política de las Américas y de Guatemala, que fue un estudio elaborado por la Universidad de Vanderbilt con el apoyo de AID, y que en el caso de la Universidad Rafael Andívar fuimos los responsables un poco de ayudar a la diseminación de los resultados. Como bien mencionaste, esa es una variable de mucho peso, que además consistentemente este estudio se realiza en Guatemala y en las Américas, 35 países cada 2 años, así que tiene la gran ventaja de que uno puede ver cómo es la evolución de los países a lo largo de más de una década. Eso implica entonces, la variable es apoyo a la democracia o apoyo al sistema. Y ahí, aunque Guatemala no había estado nunca, digamos, en los puestos superiores, hemos estado como una parte, la parte media baja. Y ahora nos fuimos para abajo. Ahora sí aparecemos no solamente a la cola, de último, sino encima de todo con un porcentaje del más o menos 7.5%. Es decir, que solamente de cada 100 guatemaltecos, 7.5, casi 8. Están satisfechos medianamente con el sistema democrático. Y eso obviamente lo que pega muchísimo es a la variable de los partidos políticos. Partidos políticos que no representan a nadie ni a nada, y que si vemos entonces ese dato puesto ahora a pocas semanas de la convocatoria, lo que nos describen entonces es un proceso disímil, un proceso que en esencia, a diferencia de lo que ocurría inclusive en la misma Guatemala hace algunas décadas, que todavía había, las elecciones se convertían en un cierto halo de esperanza, siempre había como una cierta actitud positiva de que las elecciones iban a permitir cambios políticos de cierta naturaleza. Eso ya se perdió, eso quedó totalmente en teoría. Las elecciones no representan nada, no representan ninguna esperanza. Lo más que representan es un cambio de actores, es una especie como de transición de que unos salen de la foto y otros ingresan a la selfie, pero no más que eso. Entonces ese en términos de sociedad, digamos, ese dato o esa tendencia que se va haciendo como más evidente en Guatemala, lo que nos desnuda de cuerpo entero no es solamente lo que somos y lo que pensamos, sino también que tenemos un futuro por delante muy, muy oscuro. Muy oscuro. Casi por decirte que no tenemos futuro, ¿verdad? Vamos a ir al primer corte comercial de este enfoque. Volvemos inmediatamente para seguir conversando con Renzo Rosal sobre lo que está por venir, qué es lo que están haciendo los partidos políticos, pero más importante que eso, qué es lo que los ciudadanos comunes y corrientes, lo que el electorado debe poner atención, sobre lo que el electorado debe poner atención para que nuestra elección en septiembre próximo sea la más adecuada.
Estamos de vuelta con Enfoque esta noche conversando sobre elecciones a la vista con Renzo Rosal. Estamos abordando el tema de lo que tenemos ya muy próximo, la convocatoria a las elecciones generales y la próxima campaña electoral ya oficial de cara a las elecciones de septiembre y octubre, de acuerdo a las fechas que se han ido manejando para el próximo proceso. Estábamos hablando sobre ese desgaste que ha venido teniendo el concepto y la significancia para los guatemaltecos de lo que es la democracia. Lamentablemente cada 4 años hemos visto lo que el estudio demostraba, que es una sustitución de partidos políticos. No hemos visto repetir a ningún partido político hasta la fecha, pero peor que eso, hemos visto que hay un desencanto de la población con el sistema político. ¿Qué tendrían que hacer los políticos o algún candidato para demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes en el país y que podemos entonces empezar a pensar en algo mejor? Creo que los partidos han asumido, han jugado, digamos, con unos ingredientes muy perversos, muy negativos. Me refiero a que en el corto plazo han encontrado que esta historia de que sea una población cada vez más desencantada, más desmotivada, termina siendo para los partidos, digamos, un influjo. Es decir, ellos saben que algo se van a enfrentar, correcto, se van a encontrar con una sociedad permisiva, que hagan lo que hagan o dejen de hacer lo que tengan que hacer, igual la sociedad no se va a mover. Entonces, en el corto, por eso digamos que son incentivos, yo le denomino de corto plazo, pero que a la larga nos han dejado lo que hoy tenemos, es decir, un proceso de una sociedad desgastada, con donde la acumulación de falta de respuestas nos tiene una posición que por supuesto que los partidos políticos ahora se están resintiendo. Es decir, las capacidades de maniobra que tienen los partidos aparentemente son muy fuertes para ellos, pero en la medida en que no gocen de la legitimidad necesaria, también este efecto boomerang, digamos, les va a rebotar en la cara. Es decir, los partidos políticos tienen que darse cuenta que necesitan tener cada vez más dosis de legitimidad para poder impulsar sus acciones. Y ese ingrediente, legitimidad, la han ido perdiendo. Es decir, si ahora nos encontramos con población no solamente desencantada, sino que no asista a las urnas, pueden ganar las elecciones, por supuesto, pero van a ser, digamos, representativos de una porción cada vez más pequeña. Y eso, al final de cuentas, los movimientos de resistencia social, los movimientos que tal vez en Guatemala se están gestando muy lentamente y muy dispersamente, pero esta carencia puede hacer que potencie, digamos, expresiones sociales fuertes. Especialmente hoy estamos viendo ya a nivel territorial movimientos que han ido creciendo, digamos, y que pueden poner en cuestionamiento el orden social y le podrían complicar la vida a cualquier gobierno futuro. Entonces, digamos que esto en el corto funciona, pero a mediano plazo no genera. Todos los partidos políticos están, digamos, están cayendo en la trampa que ellos han gestado, pero que como sociedad la hace insostenible. Y aquí quiero mencionar un poco, el mismo estudio que hacía referencia señala cómo crecientemente en las Américas, no solo en Guatemala, del año 2004 al 2014, el fenómeno económico, es decir, o la problemática económica comienza a ser muy sentida también, junto con la de seguridad. Obviamente la seguridad marcadamente es mayor, pero la económica también preocupa. Esa segunda dimensión por la económica puede inviabilizar una sociedad. O sea, una sociedad cuyo aparato productivo entre, digamos, en un nivel casi que de apagar la máquina, en un proceso en donde hoy nos llenamos la boca con un crecimiento de 4%, pero eso obviamente no satisface a nadie. Si vamos a tener crecimientos todavía menores, si no vamos a tener posibilidades de inversión privada, ni pública, ni mucho menos, a eso sí le podemos hablar de una sociedad inviable. Y hacia eso vamos, digamos, en la medida en que los partidos políticos no miren más allá de sus narices. Renzo, hay un tema que a mí me parece que es importante que la opinión pública, en este caso los televidentes de Enfoque, mediten, piensen, analicen, y es el papel del Tribunal Supremo Electoral, porque el tribunal hemos encontrado con que ha dado muestras de querer hacer las cosas bien, de querer encauzar por lo menos a los partidos políticos por una senda de una actividad más correcta del quehacer político. No han tenido mucho eco. Pero lo peor de todo, desde mi punto de vista, es que
ha faltado respaldo para el Tribunal Supremo Electoral. O sea, algunas instituciones de la sociedad, llamada sociedad civil, se manifiestan, pero ninguna con una energía suficiente. No ha habido un frente común que diga, mire, la sociedad civil, los guatemaltecos de la calle, la gente común y corriente, las instituciones de la sociedad civil, apoyamos al Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué falta esa energía del guatemalteco para poder decirle a una institución que es fundamental para que empiecen a cambiar las cosas, que tiene un respaldo de nosotros? Bueno, digamos, en buena medida comparto, sin embargo, el jueves antes de Semana Santa, un par de fechas antes de irnos a las 8 de Semana Santa, hubo una manifestación interesante, bastante espontánea, digamos, de respaldo al Tribunal Supremo. Unos jóvenes, un grupo de jóvenes. No, varios, fuimos universidades, Foro Guatemala, jóvenes, inclusive estaba el CACIF, o sea, diversas instituciones que en otros temas evidentemente estamos, digamos, en posiciones con diferencias. En este caso cerramos filas y nos manifestamos públicamente en respaldo al Tribunal Supremo Electoral ante la posibilidad, que estaba muy cercana, de que se declarara un antejuicio contra 3 magistrados titulares del que resultó ser una noticia, yo no sé si tergiversada, falsa o manipulada. Yo siento que eso venía, pero que la Corte Suprema de Justicia no dimensionó que iba a haber este apoyo. Entonces, esa expresión, aunque habrán algunos detalles que no tenemos totalmente claros, sí manifestó, digamos, que en ciertas coyunturas, sí es posible cerrar filas. A favor de lo poquito de institucionalidad que nos queda. Hoy representada, sí, solo sin el Tribunal Supremo, porque no tenemos de dónde más agarrarnos, digamos. Entonces yo creo que fue una manifestación en su momento oportuna, pero también que nos puede dar como una pequeña lección, digamos, que es posible y que es factible. Y necesario. Necesario. Porque en cualquier caso, digamos, las elecciones que van a arrancar formalmente de hoy en 2 semanas, pues van a hacerse, es decir, el riesgo que no hayan elecciones, yo la veo, pues, eso está afuera. Van a ver, el tema es, ¿cuál es el tema de fondo? La pregunta que tenemos que respondernos hoy sábado por la noche los ciudadanos todos es, ¿qué es lo que encarnan esas elecciones? Si las elecciones son un simple proceso que se repite cada 4 años, que es como más por costumbre que otra cosa, o si hay posibilidades reales de poderle dar, digamos, que cierto contenido que pueda de alguna forma retomar lo que representando las elecciones antes, una cierta expresión de cambio de posibilidad. Esa es como, no hay una tercera pregunta, yo la dejo en esas dos, y por lo tanto yo creo que el que se quiera alterar el rumbo del árbitro de las elecciones, el que tiene que manejar con independencia, con objetividad, con certeza los resultados electorales, que es el tribunal, pues, digamos, defender de aquí en adelante la serie de acosos que seguramente va a tener de 2 de mayo en adelante más fuertemente, de partidos, fundaciones, organizaciones, cualquiera que se quiera plegar a los intereses partidarios. Creo que ese es un primer horizonte o una primera pelea que hay que darla. Sin embargo, obviamente es una pelea todavía pequeña, digamos, o intermedia, si se quiere. Hay otros derroteros que me parece a mí que hay que verlas por delante. Y solo quiero mencionar un par de episodios futuros. Si bien es cierto que las elecciones de septiembre son importantes, habrá que dimensionar la importancia que tiene, por ejemplo, en marzo del próximo año, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y ante eso, la posibilidad que pudiéramos tener en los siguientes 8 o 10 meses, el tema de lanzar o no una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, tenemos que ver como varios... Es decir, no solo está en juego las elecciones, está en juego otros momentos iguales o inclusive más decisivos para la historia del país. Sí se dan, pero indudablemente más complicado que se puedan producir. Una reforma constitucional a la luz de la situación actual es difícil, digamos. Claro, pero si lo vemos, digamos, con este dato que tú hacías mención al principio de un escasísimo apoyo al sistema, estos procesos de reforma constitucional se pueden prestar fácilmente, digamos, a que en lugar de ser movimientos de cambio en positivo, terminen siendo altamente regresivos. Y tenemos algunos procesos similares en América Latina. Entonces, digamos que lo que hoy está en juego para los ciudadanos comunes y corrientes que tú decías, sí, lo que está en juego es más allá de un proceso electoral, que por supuesto importa, pero importa, digamos, como el paquete completo de cosas que están por venir. Nuestra sociedad termina hoy teniendo cada vez menos posibilidades de viabilidad como tal. Y eso sí nos afecta, porque lo que hasta el día de hoy ha movido, ha dado como resultado esta anomia que tenemos los ciudadanos, es decir, que no nos metemos, que no los involucramos, es porque sentimos con que los efectos de la política no me afectan.
pero cada vez más tenemos que estar conscientes que sí se nos afecta. Y nos afectan a nosotros, a la familia y lo que está por venir. Vamos a ir al corte comercial y yo quisiera escuchar a través tuyo un poco la visión, después del corte comercial, la visión de qué es lo que el guatemalteco, el elector, debe estar atento, sobre qué debe estar viendo en cada uno de los partidos, sobre qué debe ver en cada uno de los candidatos para que su selección sea la más adecuada, no solo para él, para el país en general. Vamos al último corte comercial y volvemos inmediatamente después con la parte final de este enfoque y las conclusiones de esta noche. Estamos de vuelta con la última parte de Enfoque esta noche. Les recuerdo que Enfoque es una producción de la revista Crónica y su canal Antigua. Hoy conversamos sobre la campaña que tenemos a la vista, la campaña electoral que tenemos a la vista. En 2 semanas se hace la convocatoria oficial. Y creo que lo más importante es ir aprendiendo como guatemaltecos a saber elegir, porque yo recuerdo que cuando fueron las elecciones en 1985 para el primer gobierno democrático después de los regímenes militares, se hacía mucho énfasis en que obviamente la democracia era trasladarle al pueblo el poder de elegir. Y entonces nos convertimos en un proceso democrático, pero muy marcado solo en la elección. Pero lamentablemente no hemos aprendido a elegir. ¿Qué es lo que el ciudadano común y corriente, el elector, esa persona que ya está empadronada, que tiene el poder del voto, debe estar viendo en los partidos políticos y en los candidatos? ¿Qué cosas son en las que debemos poner atención desde el punto de vista de alguien que tiene la experiencia tuya de haber visto varios procesos electorales? Bueno, creo que haciendo esa segmentación partidos y candidatos. En el caso de los partidos, primero estamos claros de la débil institucionalidad de los partidos. Así que no aspiremos, digamos, a pensar en tener partidos de vieja guardia, porque eso ya se acabaron. Por lo tanto, creo que a pesar de esa debilidad, lo que tenemos que encontrar es un partido que por lo menos ofrezca, digamos, un pequeño listado de principios y valores y que tenga una propuesta programática. Ni siquiera hablemos de propuesta ideológica, que también está muy lejos, pero por lo menos una propuesta programática que suene medianamente coherente. Y entonces es decir, que un partido, en resumen, que no sea necesariamente un solo vehículo electoral. Porque lo que son, digamos, son plataformas, son tarimas, ¿verdad?, los partidos. Pero puede haber la posibilidad de que hagan partidos que me ofrezcan más que tarima, que me ofrezcan por lo menos un poquito más de densidad partidaria que le denominamos. No pensemos, insisto, en la visión maximalista, sino por lo menos la minimalista. Y en cuanto a candidatos, creo que es la parte fundamental. Porque a final de cuentas las elecciones... Todavía vivimos mucho de los liderazgos. Son de liderazgos. Sí. Entonces yo creo que lo importante es... Si tanto cuestionamos nosotros hoy, por ejemplo, el actuar de los diputados en el Congreso de la República, si tanto nos afecta muchísimo todos los temas de corrupción, los señalamientos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. El transfugismo. Transfugismo, fundamentalmente esa variable, pues lo mínimo que tenemos que hacer es precisamente no elegir o no volver a repetir el error que de pronto cometimos colectivamente muchos guatemaltecos. Entonces, elegir a tránsfugas, elegir a diputados
o que estuvieron en el Ejecutivo, o que ahora quieran pasar al Legislativo, que están cargados de señalamientos. Elegir, digamos, aquellos que han tenido un proceso fast track de enriquecimiento ilícito en 2, 3 años, eso me parece que sería un efecto negativo. En nuestro medio, aunque es difícil hacer un análisis sobre los beneficios y las cosas negativas que tiene una reelección, yo creo que por principio es sano no inclinarnos por la reelección, porque de hecho hasta la fecha no hemos visto diputados que sean eficientes, alcaldes que sean 100% eficientes. Encontramos que cumplen con algunas cualidades, pero en términos generales la reelección es innecesaria dentro del sistema actual de Guatemala. No quiero compararlo con otros países. Claro, aunque legalmente, digamos, en el Congreso y claro, a nivel de alcaldes se vale, pero es cierto, la reelección no ha significado, digamos, la reelección en esencia, o por lo menos en términos teóricos, lo que implica es cómo darle la oportunidad a un funcionario a que sea bueno para que pueda continuar lo bueno. Pero eso de continuar lo bueno, por supuesto que en el 90% o casi que el 100% es teoría en el caso guatemalteco. Así que apostar, digamos, a lo nuevo, al cambio. ¿Cómo podemos obtener cosas diferentes de los políticos si seguimos votando por lo mismo? Claro, pero lo nuevo tiene que encarnar también no solo nuevos rostros. Nuevos rostros no necesariamente tienen contenidos nuevos. En las elecciones anteriores hemos apostado, en las elecciones 2007 un poco y en las 2011 un poco más, por votar por gente joven. Perfecto, es una apuesta interesante, pero el ser joven no necesariamente encarna que tengan propuestas frescas distintas. De ahí surgieron conceptos como los DipuKids, conceptos que al final sí hay algunos diputados jóvenes que intentaron demarcarse, pero hay otros que pasaron desapercibidos en el Congreso. La mayoría. Y terminaron siendo, digamos, de peor perfil que lo de la vieja guardia, para decirlo así. O comparsas de un sistema nefasto. Por supuesto. Igual ocurre con el tema de votar por mujeres. Qué bueno que haya, ojalá cada vez más participación de mujeres, pero a cargo de elección pública. La solución no es género tampoco. Correcto, sí, pero que encarnen propuestas, digamos, un poco distintas. Pero cuando digo distintas, también creo que el electorado tenemos que ser bastante juiciosos, diría yo, de poder decir, bueno, ser distinto no significa tampoco venir a venderme espejitos y Disneylandia. Significa también decir que sea distinto su propuesta, pero que tenga unas posibilidades reales de viabilidad. Ahí viene un tema interesante. Los candidatos y los partidos políticos a lo que se dedican es hacer promesas de campaña. Ya están ofreciendo empleo, están ofreciendo salud, ofrecen educación. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre promesa y compromiso? Porque las promesas es muy fácil hacerlas, pero ¿cómo podemos hacer para que los políticos entiendan que lo que están asumiendo son compromisos? Ahí diría que dos elementos que me parecen que son vitales. El primero es, yo le denomino coherencia, es decir, cuando la propuesta no solamente es una frase, no solamente es como que un elemento puramente de mercadeo, sino que tenga un poquito de contenido. Es decir, cuando yo le digo, bueno, ¿en qué se traduce esto? Usted me está diciendo que va, qué sé yo, a aumentar el gasto público en tal cosa, bueno, un poco el cómo lo va a hacer. Y que me dé como argumentación, una mínima argumentación. Tampoco estoy pensando tener aquí en el 158 teórico de la ciencia política, ni mucho menos, pero que sí me diga un poquito, que sí me desmenuce su propuesta. Entonces creo que el electorado tenemos una gran obligación de pedirle ese desglose y que me diga entonces no solamente el qué puede ser muy sencillo, el cómo y el cuándo. Y cómo se incrusta, digamos, en esta realidad. Porque yo no puedo pensar que un diputado distrital o un candidato hoy me quiera decir que va a transformar radicalmente las condiciones de un departamento que está de pronto hoy en niveles de desigualdad, de pobreza terribles. Seguramente eso me suena a Disneylandia. Lo que me puede decir es cómo puede mejorar el gasto público o contribuir desde el Congreso a mejorar el gasto público de salud o de educación, o cómo puede contribuir a reducir un poco la mortalidad materna o la inseguridad alimentaria en el departamento o en una franja de municipios. Creo que la importancia, y menciono mucho lo distrital, porque recordemos que tenemos 120 y pico, 127 diputados distritales, y ahí hay una carga importantísima, es también que haya un compromiso real con sus territorios y que durante el periodo para el cual van a ser electos, el electorado de ese lugar le va exigiendo año con año rendición de cuentas. Este país no tiene en ejercicios de rendición de cuentas y se han transformado, los poquitos que han habido se han convertido en linchamientos políticos, que es el extremo también negativo. Sí. Entonces yo creo que aprovechar ahora para hacer ejercicios de rendición del funcionario que está dejando el cargo, pero de que el que venga a ser electo no tiene cheque en blanco. Es
Es decir, un alcalde, que aunque sea electo por 4 años, no significa que va a tener cheque en blanco para hacer desmanes durante los siguientes 4 años. Entonces creo que ese tipo de ejercicios es los que tienen que ir orientados a cualificar la acción política en Guatemala. Muchas gracias, Renzo. Estamos llegando al final de este programa. Creo yo que el mensaje ha quedado claro. Nos enfrentamos o estamos a la vista de un proceso electoral que va a ser significativamente importante para el futuro de Guatemala, en el cual usted, yo, todos los ciudadanos de este país, y especialmente los electores y los que decidamos acudir a las urnas en septiembre próximo, tendremos una gran responsabilidad. Es importante que desde hoy abramos los ojos, empecemos a analizar, porque no es justo llegar y simplemente votar por un color, votar por una canción o votar por un partido político. Hay que votar por aquellas personas, aquellos partidos que en realidad representen una esencia de lo que Guatemala necesita. Así es que el futuro de Guatemala estará no en las manos de los políticos, estará en nuestras manos en septiembre próximo. Lamentablemente, a partir de enero del 2016, el futuro estará en las manos de los políticos, pero aquellos políticos a quienes nosotros hayamos elegido en las elecciones libres e independientes. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado en este mismo horario. Gracias por su atención. Que Dios bendiga a cada uno de los hogares guatemaltecos y que Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias.